Bien, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo sospecho que lo que el gobierno al final no quiso hacer esa reunión, me parece que nosotros, si el ministro iba al Congreso, hubiéramos tenido la actitud de recibirlo y tener digamos, el intercambio informativo. Yo tengo la impresión que, claro, no podía ser una reunión como la que fue el otro día con los gobernadores, de expresar buenos deseos. Iba a haber preguntas más complejas, más delicadas, íbamos a querer saber cuál es la estrategia que se está siguiendo, cuáles son las dificultades, cuál es el programa alternativo en el caso de que las cosas no prosperen, y cómo pensaban enfocar los problemas que tenemos. Yo creo que se han perdido 2 años en esto. Hace 2 años que sabíamos que se aproximaba marzo del 22. Hace 2 años que venimos postergando y agravando los problemas. Ahora, en mi opinión, el tema no es los organismos multilaterales, el Club de París. El problema es la economía argentina, la sociedad argentina. Esto es, nosotros no podemos seguir teniendo un crecimiento del gasto público de la magnitud que ha tenido, sobre todo los últimos meses, de un déficit enorme. No tenemos cómo financiarlo. El sector privado está agobiado por el peso de los impuestos y un indicador muy claro de eso es que no crece el empleo formal. En segundo lugar, nos hemos quedado sin reserva. Toda esa reserva que aparecen, si uno las mira con cuidado, son reservas que no son nuestras. No hay, como en otros países, 15-20% del PBI. Más ¿hay 2.000 millones? ¿Eh? 2.000 millones hay aproximadamente. Sí, y por eso digo, eso está muy ajustado, estamos casi sin reserva. Claro. Porque los vencimientos van ocurriendo, o sea, todos los días, el sector privado, el sector público, las importaciones. Esto, a pesar de tener muy buenos precios internacionales, uno ve que este año el sector externo no va a tener la holgura que tuvo el año pasado, que explica en gran medida la performance de recuperación económica que tuvimos. El año pasado no fue obra del gobierno. Lo que fue obra de precios internacionales excepcionales, un clima mejor que este año y el dividendo del Fondo Monetario, esos 4.400 millones, entre digamos, el fuerte crecimiento de Brasil, Chile, Uruguay, que son básicamente nuestros clientes. Sí, sí. Entonces, esas razones no se dan este año y tenemos, me parece a mí, una desgracia climática severa. Entonces, ese conjunto de circunstancias y no haber arreglado el problema con los organismos multilaterales crea una tensión extrema, no como dice el ministro, solamente en ese camino disparatado de más gasto y más deuda. Se han endeudado a más de lo que se puede endeudar un país, sino también nos hemos quedado sin reserva. Y fíjense una cosa que a mí me impresiona mucho. En diciembre han emitido de una manera extraordinaria, 22%. Son números, cualquiera sea la métrica que usemos, son números disparatados. Sí, por eso iba a haber, si iba el ministro al Congreso, iba a haber seguramente un intercambio ríspido, porque esa visión dorada de una suerte de milagro no es la que nosotros tenemos y por supuesto no la tiene el pueblo argentino. Profesor, una pregunta simple. En el corto plazo, sobre esa emisión que usted está mencionando, en el corto plazo, ¿se espera que pegue en inflación esa emisión? ¿En algún momento? ¿Cuándo nos pega? Bueno, la gran emisión del 2020 fue pegando con algún rezago. Y en este caso va a ocurrir lo mismo. El episodio va a pegar con algún rezago, pero yo diría febrero y marzo van a ser meses de una enorme liquidez. No hay que olvidarse que ya tenemos colocado en los bancos un número extravagante de LELIQ y pases. Acá no es solo la deuda que tiene el gobierno central.
todo el mundo mira lo que ha crecido la deuda del gobierno central. Y yo digo, pero no, miremos también lo que está pasando en el Banco Central, que se ha endeudado de una manera astronómica. Entonces, en ese conjunto de circunstancias, lo que nosotros necesitamos es un plan bien definido. ¿Qué medidas vamos a tomar? ¿Con qué secuencia temporal? ¿En qué momento se espera que impacten? No podemos atrasar el tipo de cambio, no podemos prohibir exportaciones, no podemos golpear a los sectores que generan riqueza. Esa es la clave. Argentina va a crecer si expande la inversión, las exportaciones y el empleo formal. No va a crecer si sigue jorobando con expandir el empleo público, con el gasto público. No va a crecer si siguen subiendo los impuestos como lo hacen con el pacto fiscal y como lo hacen cada vez que pueden. Claro. ¿Guada? Mencionaba la bomba de las LELIQs, que fue un problema para el gobierno anterior en el caso de las LEVAX, que no pudieron solucionar ese problema. No parece que este gobierno tampoco lo pueda solucionar. Se le suma la crisis energética y la bomba de los subsidios, que tampoco está pudiendo desactivar esa trampa, ¿no? De tener que subsidiar tarifas para no generar inflación, pero a la vez ya no poder sostener el déficit. Pero fíjese usted lo que ha pasado. Usted le puso precios a límites a la carne, obstáculos, y se nos redujo el rodeo ganadero, y al final el precio de la carne más alto que antes. Usted le puso precios irrealistas a la energía y se quedó sin energía, porque no es cierto que se invierte y se mantiene igual que si tuviera la tarifa. Claro, no. Las 13 horas por día que tenemos promedio, que está por encima de los países de la región, ¿no? Bueno, 13 horas de corte. Obviamente, y lo que yo diría es, piense usted que no estamos invirtiendo, o sea, la desinversión en energía se ve en un cierto tiempo, como en Fuerzas Armadas. Usted se ha quedado sin aviones, sin movilidad, es decir, eso se ve dentro de un tiempo, y acá lo que está ocurriendo es lo que ya ocurrió en nuestro aparato militar, es decir, usted va descapitalizando el país. Por eso el camino no es por ahí, el camino es contrario al que el ministro Guzmán ha estado sugiriendo. El camino pasa por un vigoroso crecimiento de las exportaciones, de la inversión y del empleo. Ahora, ¿y de qué empleo? Del empleo formal, del empleo público o informal. Que es inventado. Pero ¿no siente que estamos en una etapa de una Argentina del sálvese quien pueda? Vemos las imágenes en la calle, la inseguridad, vemos lo que está pasando incluso con la gestión, la imagen de los políticos que se derrumba, el pico de inflación, los cortes de luz, la falta de acuerdo. Hacen bastante para que así sea. Digo, por ejemplo, fíjese el caso de la titular y del segundo del PAMI. Sí, Olnovich y Martín bajo las Rodríguez. Órdenes del presidente de no irse del país, se fueron del país. Abandonan el manejo de la obra social de salud más grande del país en un momento de pandemia. Y lo que es imposible de entender es, en todas las organizaciones, si se va el 1, se queda el 2. Si se va el 2, se queda el 1. Cualquier ejemplo, trabajo. Para nombrar un héroe que a veces nos olvidamos. ¿Quién? El mayor Fernández Cutielo, que cayó en la tablada, era el segundo jefe, defendiendo heroicamente el regimiento. Bueno, porque el jefe no estaba, quedó el segundo jefe y a cargo murió en la defensa del regimiento. Es decir, siempre... En una situación excepcional de la Argentina. Hay que absolutamente. También era enero, por eso me acuerdo de Fernández Cutielo. Pero hay un sector del gobierno que quiere pasarle a quien venga o quien corresponda, que no son ellos, el ajuste y que quieren el default. A ver, el ajuste está ocurriendo. ¿Usted cree que los hogares sin luz no son ajustes? Bueno. ¿Usted cree que esta imposibilidad de importar insumos no es ajuste? ¿Usted no cree que la tasa de inflación extravagante que tenemos no es ajuste? Quedarse sin reserva no es... Eso es un ajuste dañino. Usted lo que tiene que hacer es una consolidación de tendencias positivas. Exportar, invertir, crear trabajo. Disculpen que lo reitere, pero es como un... No quiero que a nadie se le escape. Repítalo porque está claro. Usted fue ministro de Economía. No, pero además porque hace al sentido común. Si usted amplía la base productiva, si tenemos más capital por persona,
sube la productividad, sube el nivel de vida. Estamos ¿Cómo cerrando se forma empresas. el Chile tiene capital? más. Déjeme una cosa. Sí, claro. No es que el capital se forma con inversión y con educación. O sea, el capital humano es más importante que el capital físico, 4 veces más grande. ¿Qué realmente me preocupa? Ustedes que decían del ajuste, ¿sabe cuál es el ajuste que a mí más me duele? Cuando veo irse cientos de miles de jóvenes muy preparados de la Argentina. Esa descapitalización es muy seria para el país. Esa es la que tenemos que evitar. ¿Cómo se evita eso? No poniéndolos en una celda como hacía la Cuba de los 60. Lo que nosotros tenemos que hacer es crear oportunidades en nuestro país para que sea el mejor anfitrión de la tierra, como lo fue en la segunda mitad del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XX, como lo supimos hacer, ¿no? No hay ¿Pero ningún cree que eso misterio puede en esto. ocurrir durante este gobierno? Yo soy muy escéptico porque fíjese una cosa que recién usted mencionaba, que era la desmoralización. Muy importante en estos esfuerzos es tener una épica, Claro. a veces yo llamo narrativo, relato, Sí, sí, pero sí, digo, está bien. La narrativa. usted tiene que tener algo que contarle a la sociedad. Un ejemplo incluso, Claro, diría, cuando ¿no? usted, los ejemplos no son edificantes, las festicholas, los vacunatorios VIP, las vacaciones en la islita, yo no la conozco, la isla, así que ni me acuerdo cómo se llama. Holbox. Holbox. Es Claro. bastante cara. Paradisíaca en el Caribe mexicano. Bueno, es decir, esos no son los ejemplos que usted tiene que dar. Usted tiene que dar otros ejemplos. ¿Pero le toman el pelo a la gente con esto, Ricardo López Murphy? Yo tengo la sensación que no perciben el daño, primero que se hacen en ellos mismos, porque el daño se lo hacen ellos mismos, no es que se lo hacen Claro, por solo a eso. los demás. El desprestigio es muy fuerte. Es cierto que desgraciadamente afecta a todo el liderazgo político, porque es difícil que la descalificación no abarque a todo el mundo. Por eso hay que hacer un esfuerzo, y ese esfuerzo requiere una actitud muy transparente. Por eso el discurso nuestro no puede ser equívoco. Yo creo que la reunión con el ministro, si ocurre, lo mejor sería que venga con la carta de intención, que Claro. venga con los papeles. Estamos dispuestos a la actitud más constructiva. Decía un editor este fin de semana en un artículo muy importante en el diario La Nación, decía que a veces la oposición parece ingenua, porque dice, estamos dispuestos a compartir un esfuerzo. No le está pidiendo cosas demagógicas. Yo estaba en el Claro. Parlamento cuando discutimos el presupuesto. Las 56, ¿cómo se llama esto que hacían los chicos cuando son jóvenes que rompen la piñata? Ah. Las 56 regalos de la piñata, no había ni uno de la oposición. Eran del oficialismo. Ah, sí, sí, sí. O sea, Los la puntos oposición lo agregados que pedía que se iban a era modificar. una mínima sensatez. Claro. Es decir, no mentirnos a nosotros mismos, no ocultar los problemas que tenemos, enfrentarlos con inteligencia. ¿Sí? Los problemas los tenemos. ¿Usted cree que yo ignoro que este calor fenomenal que hemos tenido ha perjudicado nuestras cosechas? Y eso podemos enfrentar eso, pero para eso tenemos que tener política y tenemos que decir la verdad. Doctor, usted pedía sensatez recién. Usted en su momento pagó un costo muy alto, justamente tuvo que renunciar por plantear un ajuste. ¿Cree que ahora, tantos años después, habiendo terminado esa crisis en el 2001, en la peor crisis económica de la historia argentina, parece que no aprendimos de la historia, bueno, ¿no? Fíjese, que por estamos... no hacer lo que correspondía, Sí. que era cortar el exceso de crecimiento de la uña del dedo gordo del pie. Eso era el esfuerzo. Usted lo piensa, eran 2.000 millones de dólares. Con lo que vino después era baratísimo. Exacto. Que usted lo expresó públicamente, además. Y lo expliqué infinidad de Sí, sí, veces. sí, lo recordamos. Cuando usted no hace a tiempo lo que tiene que hacer, después viene 100 por una, es decir, no alcanza nada. Claro. Por eso Pero yo digo, actuemos ¿La antes clase de los política episodios. está madura en este momento Ay, para yo dar diría el al debate que hay revés. que dar? Si actuamos a tiempo,
no más que ajuste, va a haber expansión. Porque el mundo tiene oportunidades de expansión. Claro. La Argentina tiene fenomenales recursos que están a precios extraordinarios, que tenemos que lograr la inversión para movilizarlos. ¿Y la Tenemos la inflación? segunda reserva de gas del mundo, importamos gas por barco y lo traemos de Bolivia. Ah, claro. Nos quedamos sin energía siendo el país un globo de gas. Pero es disparatado. muchos Yo dicen- digo, con esta gente, si la mandamos al Sahara, falta arena.